Bien, entonces como para continuar con lo que veníamos hablando hasta la clase pasada, estuvimos hablando un poco de la parte de las proteínas motoras relacionadas con la actina, ¿sí? Estuvimos hablando un poco de la familia miosina 1 y miosina 2. Y lo siguiente que tenemos que analizar respecto a este cuadro de citoesqueleto, avanzando un poco sobre esta parte, ¿sí? Hasta el momento venimos hablando de todo esto: estado gelisol del citoplasma, microvelocidad de estereocilio, vesículas citoplasmáticas. Ahora lo siguiente, también esto ya hablamos de citocinesis, ya gran parte saben de cómo los filamentos de actina colaboran en formar el tejido muscular. Así que el siguiente punto que me interesa más o menos que tengan una noción, no tanto más para ustedes, más que nada, porque la facultad no suele hablar mucho acerca de esto, es acerca del movimiento ameboide, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto de movimiento ameboide? ¿Cómo participan los filamentos de actina en ese movimiento ameboide? Para esto, para entender básicamente el movimiento ameboide, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay algunos tipos celulares dentro de nuestro cuerpo, ¿sí?, que van a tener la capacidad de trasladarse desde un lugar al otro. Esto tiene que ver principalmente con nuestras células de defensa. Nuestros glóbulos blancos, encargados de darnos protección frente a agentes extraños, ¿sí?, protegernos frente a posibles infecciones y demás, ¿sí?, los glóbulos blancos o leucocitos de nuestro cuerpo tienen la capacidad de poder movilizarse desde un sector a otro de nuestro cuerpo. Imagínense esta situación: alguna bacteria o un microorganismo parásito ingresando a través de nuestra piel, vamos a suponer, a través de una herida, ¿sí? Esos agentes extraños que están afuera de nuestro cuerpo van a querer buscar infectarnos, van a querer sobrevivir ellos, multiplicarse, obviamente, como cualquier especie, y van a querer ir avanzando sobre nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo tiene su forma de defenderse. Es justamente el sistema inmunológico, ¿sí? ¿Qué pasó con las cámaras que están todas apagadas? El sistema inmunológico, ¿sí?, vamos a suponer que esta fuera una célula de nuestro sistema inmunológico. Los glóbulos blancos van a tener la capacidad de trasladarse desde un lugar a otro en nuestro cuerpo. Y para poder hacerlo, las células no tienen patitas que le permiten moverse ni nada por el estilo. Entonces tienen que buscar la forma de poder ir desplazándose desde un lugar al otro, ir como avanzando desde un lugar al otro, para dirigirse al sector donde probablemente se esté produciendo la infección, ¿sí? Cuando aparece algún agente externo a nuestro cuerpo, hasta incluso interno, porque recuerden que nuestro cuerpo, todos los tejidos de nuestro cuerpo prácticamente están, en ellos están viviendo un conjunto de bacterias que normalmente no lo enferman, pero que trabajan en forma colaborativa con nuestro cuerpo, ¿sí? Todos nuestros tejidos tienen un conjunto de bacterias que son características que tienen cada uno de ellos, que no nos producen infección en casos normales, pero si se llega a descontrolar eso, se puede llegar a producir una infección si una bacteria que vive en la piel se va hacia otro tejido, ¿sí? Eso puede llegar a causar una infección. Entonces, esté donde esté esa infección, el sistema inmunológico tiene que garantizarse de que de alguna manera pueda desplazarse hacia ese lugar para poder combatir a esos agentes extraños, ¿sí? Entonces, desde esa visión, considerando que hay células que necesitan moverse desde un lugar al otro, es donde empezamos a estudiar este movimiento ameboide.
Entonces, cuando estamos hablando del movimiento ameboide, estamos hablando de una forma de desplazamiento o movimiento celular, ¿sí? Que va a ser realizado fundamentalmente por las células de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? A ver, acá está una bacteria, por ejemplo, ¿sí? En el sector donde está la bacteria, las células que estén alrededor, los tejidos que están alrededor, van a empezar a liberar un montón de sustancias llamadas factores quimiotácticos, ¿sí? Es como que empiezan a liberar, imagínense, siempre les digo, como que le van tirando como un perfume, por decirlo así, al agente extraño en la zona donde está ese agente extraño. De la misma forma que un perfume, ¿sí? Que sería ese factor quimiotáctico, cuanto una persona más se acerca a ustedes, si ustedes recién se perfumaron, cuanto yo más cerca esté de ustedes, más fuerte le voy a sentir su perfume. Pero si yo me voy alejando, ese perfume se va como sintiendo un poco más suave, ¿sí? En la medida que me voy alejando. ¿Qué les quiero decir con esto? En el sector donde esté el agente extraño, esos factores quimiotácticos están muy concentrados, ¿sí? Pero en la medida que nos vamos alejando de ese sector donde se encuentra el agente extraño, ese factor quimiotáctico va a ir disminuyendo en cantidad. Pero, ¿cómo sirve esto a las células de nuestro sistema inmune? Los glóbulos blancos, vamos a suponer, están viajando por nuestra sangre, están viajando por nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, cuando los glóbulos blancos van viajando a través de los vasos sanguíneos, cuando se ha percibido ese factor quimiotáctico por parte de los glóbulos blancos, ¿sí? Ese factor quimiotáctico va a ir como sirviendo de guía, por decirlo así, a esos glóbulos blancos para desplazarse hacia el lugar donde se encuentre el agente extraño. Ese glóbulo blanco, leucocito, va siguiendo ese factor quimiotáctico, utiliza como una especie de guía, ese perfume, como les estoy diciendo, para irse movilizando desde un lugar al otro. En la medida que más se vaya acercando hacia donde el factor quimiotáctico está más concentrado, va siguiendo ese aroma, por decirlo así, ¿sí? Y el glóbulo blanco de esa forma sabe, gracias a esos factores quimiotácticos, sabe hacia dónde se tiene que movilizar y sabe que seguir ese factor quimiotáctico implica que en algún momento se va a encontrar con un agente extraño al cual, cuando se lo enfrente, lo va a atacar para destruirlo. ¿Sí? Entonces, en estas situaciones, no es que el glóbulo blanco saca unos piecitos y empieza a caminar siguiendo el factor quimiotáctico, no. Para poder movilizarse desde un lugar al otro de nuestro cuerpo, muchas veces incluso terrenos bastante extensos, imagínense una célula, algo microscópico, movilizándose a lo largo de nuestro cuerpo. Entonces, para poder realizar ese movimiento, ese desplazamiento desde un lugar al otro, es que se va a realizar por parte de nuestras células de defensa, lo que se conoce como movimiento ameboide. ¿Sí? Quiero que sepan más que nada eso. ¿En qué consiste el movimiento ameboide? Que es un movimiento de desplazamiento o movimiento desde un lugar a otro por parte de las células, que es realizado por las células de nuestro sistema inmunológico sobre todo, ¿sí? O también ocurre durante el desarrollo embriológico. Cuando las células de nuestro cuerpo se van creando, hay algunos momentos en nuestra evolución, a lo largo de nuestra vida, en que las células son llamadas células indiferenciadas. O sea, no tienen características propias de ser de algún tipo de tejido en particular. Se las llaman células indiferenciadas por eso, ¿sí? Esas células indiferenciadas van a empezar a sufrir mitosis. Mitosis, mitosis, empiezan a multiplicarse. Y esas células indiferenciadas, al multiplicarse, van a generar un montón de otras células que en un proceso de diferenciación, justamente como el nombre lo dice, cada una de esas células que se fueron generando se van a ir
transformando en algún tipo de célula en particular, ¿sí? Algunas se transformarán en células que van a ir al hueso, otras células se transformarán en células del globo ocular, otras se transformarán en células musculares, otras se transformarán en células nerviosas, etcétera, ¿sí? Se van transformando en células de distintos tejidos u órganos de nuestro cuerpo, pero si están todas juntas en ese lugar, una del ojo, una del hueso, una del intestino, una del hígado, una de la piel, una del estómago, no tiene razón de ser de que estén todas juntas. Entonces, cuando las células sufren ese proceso de diferenciación, en el cual cada una va a corresponder ahora a algún tejido en particular, lo que corresponde hacer con esas células es que se dirijan al tejido del cual van a formar parte, ¿sí? Entonces, también, en este proceso de diferenciación, las células tienen que migrar a su lugar correcto, donde van a funcionar. Entonces, en esta situación, durante el desarrollo embriológico, las células también, para poder dirigirse a su lugar correcto, van a tener que realizar este movimiento ameboide. ¿Me siguen en lo que estoy diciendo? Bien, entonces me interesa más que nada que sepan el concepto de lo que es el movimiento ameboide y en qué situaciones se realiza, quiénes la realizan. Las células durante el desarrollo embriológico para dirigirse al tejido correspondiente y las células de nuestro sistema inmunológico cuando hay que enfrentar algún tipo de infección, ¿sí? Ténganlo presente a esto. Mucho más de movimiento ameboide, la verdad que no me interesa porque la facultad a ustedes no les habla prácticamente de esto. Es algo importante, pero no se lo detienen a dar, no les comentan mucho más acerca de esto. Me gustaría por ahí que tengan en cuenta de que para poder realizarse ese movimiento ameboide, van a haber 3 etapas durante ese movimiento, ¿sí? Que son las etapas de protrusión, adhesión y tracción. Protrusión, adhesión y tracción son los nombres de las 3 etapas que van a ocurrir durante este movimiento ameboide, ¿sí? Siempre les digo que se lo tienen que imaginar. Imagínense que yo fuera una célula que está por hacer movimiento ameboide, ¿sí? Vamos a suponer que yo fuera una célula que está por realizar movimiento ameboide. ¿Qué es lo que hace básicamente una célula que va a hacer movimiento ameboide? Primero, miren esto, en la membrana plasmática de la célula se generan como especie de saliencias o protrusiones, ¿sí? La membrana plasmática se empuja. ¿Quiénes las empujan? Estamos hablando de funciones de actina, o sea que en el interior de la célula se empiezan a ensamblar un montón de filamentos de actina, y cuando esos filamentos de actina se empiezan a ensamblar, se ensamblan tanto que van a empujar la membrana y generar esas especies de deditos que ven ustedes acá, ¿sí? Entonces, cuando se genera eso, por el ensamblaje de los filamentos de actina, se empuja la membrana y generan como saliencias o protrusiones sobre la membrana. Por eso a la primera etapa se la llama etapa de protrusión. Pero ¿quiénes son los responsables de generar este empuje de la membrana? ¿Un filamento de actina? Los filamentos de actina. Entonces, los filamentos de actina se ensamblan, empujan la membrana y eso genera como dedos que sobresalen en la membrana, protrusión. Una vez que se produce la protrusión, en esos sectores donde se generaron las prolongaciones, se produce como que la célula se prendiera de la matriz. Por eso se llama adhesión, ¿sí? Se van a establecer conexiones con la matriz extracelular que permiten que la célula se adhiera a la matriz, ¿sí? Ahí va a aparecer una forma de comunicación célula-matriz, justamente, conocida como contacto focal. En esos puntitos que están en verde ahí, son estas zonas de conexión
de la célula con la matriz que se conocen como contactos focales. Eso es lo característico de la segunda etapa, que es la adhesión. La célula básicamente, una vez que protruyó gracias a los filamentos de actina, ahora se adhiere a la matriz, estableciendo contactos focales con ella, y a esta etapa se la llama etapa de adhesión. ¿Sí? Adhesión. Se establecen conexiones entre la célula y la matriz extracelular, conocidas como contactos focales, que permiten que la célula se pueda anclar a la matriz extracelular. ¿Sí? Entonces miren esto. Primero, ¿qué es esto? A ver, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo ahí? Protrusión. Protrusión. ¿Después qué hace? Adhesión. La adhesión. Adhesión por los contactos focales. Y ahora miren lo que hago. Una vez que me prendí de algo, yo me prendo algo, me puedo arrastrar a ese lugar. Entonces, una vez que se adhirió a la matriz, la célula se arrastra. Por eso se llama la tercera etapa tracción. ¿Sí? Protrusión, adhesión y tracción. Eso se repite una y otra vez. Entonces la célula va avanzando desde un lugar al otro, repitiendo estas tres etapas. ¿Se ubican lo que quiero decir? Protrusión, adhesión, tracción. Para la protrusión es importante que se estén ensamblando filamentos de actina. Pero si la célula originalmente llegaba hasta acá, ¿sí? Si la célula originalmente llegaba hasta acá, ¿qué va a pasar? Si ahora empiezo a desarmar los filamentos de actina en este lugar, al desarmarse los filamentos de actina, eso hace que la membrana sea tironeada para este lado. Entonces, durante la etapa de tracción, al desarmarse los filamentos de actina, eso permite que la célula se arrastre o avance en la dirección del movimiento ameboide. ¿Sí? No interesa mucho acerca de este tema porque me interesa que sepan para qué sirve. Me interesa más que nada que conozcan quienes la realizan, que para ello participan los filamentos de actina en este proceso, ¿sí? Y que básicamente van a tener tres etapas que se llaman protrusión, adhesión y tracción, en la cual la célula genera un frente de avance, se adhiere a la matriz mediante contactos focales, y una vez adherido a la matriz, se desplaza hacia el lugar donde está conectado con la matriz, y de esa manera generar que la célula se vaya como arrastrando o avanzando desde un lugar al otro. ¿Sí? Me interesa eso más que nada, y que vean que los filamentos de actina son los que van a, de acuerdo a su comportamiento, determinar en qué etapa del movimiento ameboide me voy a estar encontrando. En la protrusión los filamentos de actina crecen. En la adhesión lo más importante es la unión mediante los contactos focales a la matriz extracelular. Y en la tracción los filamentos de actina se desarman, y eso genera que la célula se pueda arrastrar cuando previamente se pudo haber adherido a la matriz. Primero se tiene que producir la adhesión para que después ocurra la tracción. ¿Sí? En forma general, entonces, esto es lo que me interesa acerca del movimiento ameboide. ¿Sí? Mucho más que eso no se los voy a comentar, porque ya no es necesario. ¿Se entendió más o menos esto? Sí, profe. Bien. Y con eso, ¿sí? Acá cerramos esta función de los filamentos de actina. La ciclosis no me interesa mucho, tampoco se la nombran. Son movimientos desde el citoplasma en las células vegetales que van a
está relacionado con estos filamentos de actina. Simplemente sepan esto que les estoy comentando acá, colaboran en el transporte de vesículas y macromoléculas dentro de lo que es la célula vegetal, ¿sí? Es un movimiento citoplasmático que involucra, imagínense, como olas de citoplasma que ayudan a transportar material desde un lugar al otro, ¿sí? Para generarse esas olas se utilizan los filamentos de actina, en el caso de las células vegetales. Ese movimiento se conoce como ciclosis, ¿sí? De la citocinesis ya hablamos, todo esto que les dice acá ya lo saben, hablamos durante lo que sea la etapa de división celular, y lo relacionado con células musculares, estábamos viendo tanto acá como en algunas clases que estuvimos hablando acerca de este tejido. La clase pasada, sin ir más lejos, ustedes tienen dos carpetas, una que es en las clases en común con el otro grupo, que empezamos a desarrollar tejido muscular, y una clase de generalidades de células, donde en la clase pasada les comenté bastante acerca de lo que tiene que ver con la interacción entre actina y miosina 2, y los cambios de afinidad de acuerdo a la presencia o no del ATP para el proceso contráctil, ¿sí? Así que con esto cerramos esta parte de las funciones de los filamentos de actina, ¿sí? En cuanto a la parte de filamentos intermedios, mantenimiento de la forma celular es una tarea que desarrollan los tres elementos del citoesqueleto. En el caso de los filamentos intermedios, recuerden que su principal ubicación, sobre todo, es tanto por fuera como por dentro de la envoltura nuclear, o sea que van a ser un componente importante para determinar y mantener la forma del núcleo, ¿sí? Recuerden que también van a participar estos filamentos intermedios durante la división celular. Habíamos dicho que de los tres elementos del citoesqueleto, el que es más estable de los tres son los filamentos intermedios, pero también hablamos de que en las etapas de la división celular, el material genético primero está encerrado por la envoltura nuclear en la etapa de profase, ¿sí? Una vez que esa envoltura nuclear, como acá está todavía armada la envoltura nuclear, los microtúbulos del uso mitótico no se pueden unir a los cromosomas, ¿sí? Y todavía los cromosomas están protegidos en esta etapa por la envoltura nuclear. Pero ¿qué pasa? Acá por fuera y por dentro de la envoltura nuclear vamos a tener un conjunto de filamentos intermedios, ¿sí? Que mientras que ellos estén armados, la envoltura nuclear no se va a poder desarmar, ¿sí? Entonces, si yo quiero desarmar la envoltura nuclear para soltar el material genético, los cromosomas, hacia el citoplasma, tengo que desarmar esa envoltura. Entonces, justamente esos filamentos intermedios que están tanto por fuera como por dentro de la envoltura nuclear, cuando quiero desarmar ese núcleo durante la división celular, voy a tener que desarmar también, para eso, los filamentos intermedios que estén tanto por fuera como por dentro de la envoltura, ¿sí? Entonces por eso les dice, acá en la prometafase desaparecía la envoltura nuclear, entonces en esta etapa podemos ver cómo los filamentos intermedios se desarmaron, y al desarmarse los filamentos intermedios, cosa que no es muy normal, ¿sí? No es muy normal en el sentido que no es tan común, ¿sí? Porque son elementos estables, pero durante la división se desarman momentáneamente para poder soltar ese material genético hacia el citoplasma. Acá se desarmó la envoltura nuclear y eso permitía que los cromosomas queden sueltos en el citoplasma, dispersos por todo el citoplasma en esta etapa de prometafase. Como se soltaron, como ya no hay nadie que proteja a los cromosomas, eso permitía que un conjunto de microtúbulos, llamados microtúbulos cinetocóricos, se unan a una parte del cromosoma justamente conocida como cinetocoro. A ese cinetocoro se le van a adherir los microtúbulos desde un polo y desde el otro de la célula, y de esa manera aparecen estos microtúbulos cinetocóricos que se suman a los que ya habían antes, los cortitos que son los de Laster, están en la zona de los polos,
celulares, en los extremos de la célula, y el otro grupo de microtúbulos que se llaman microtúbulos polares, que van desde los polos hasta la zona media de la célula, que era lo que llamábamos zona ecuatorial o ecuador celular. ¿Sí? En esta prometafase, como desaparece la envoltura, se suma un tercer tipo de microtúbulos que son los cinetocóricos. En esta etapa, ¿qué diferencia la prometafase de la metafase? Básicamente, lo que principalmente diferencia esto es la ubicación de los cromosomas. Porque en la prometafase los cromosomas están dispersos por todo el citoplasma. No tienen una ubicación específica. En cambio, en la metafase, todos los cromosomas se iban a alinear en la zona del medio, a igual distancia de ambos polos. Y la zona media entre ambos polos se conocía como ecuador celular. ¿Sí? Entonces lo más característico de esta etapa de metafase es que los cromosomas sufren esa alineación sobre la zona del ecuador celular. ¿Sí? Esa es la principal diferencia entre la prometafase y la metafase. Ahí, pasando a la siguiente etapa, en anafase, lo que queríamos hacer es que este cromosoma se parta a la mitad. Cada mitad de un cromosoma doble, ¿cómo se llamaba? Cromátida. Cromátide hermana. ¿Sí? Cada cromátide hermana de un cromosoma doble, cada cromátide hermana va a ir hacia un polo. Acá se está produciendo lo que se llama cariocinesis, que era uno de los objetivos que teníamos durante la división celular. ¿Sí? Cuando cada hermana se va hacia un polo, ya se cumplió el primer objetivo, que es la separación del material genético. Entonces, una vez que esas cromátides hermanas van cada una hacia un polo, se vuelven a armar las envolturas nucleares, pero ahora aparecen dos envolturas nucleares, rodeando a cada grupo de cromátides en cada polo. Estas cromátides se transforman en lo que se llaman cromosomas simples, ¿sí? Y van a ser encerrados un grupo por esta envoltura nuclear, y este otro grupo por la otra envoltura nuclear que se genera. Entonces, por eso decíamos que acá reaparecía la envoltura nuclear, ¿sí? Y otra vez participan los filamentos intermedios en esto. Si quiero volver a armar la envoltura, tengo que volver a armar esos filamentos intermedios que previamente se habían desarmado. Entonces, una vez que se encierra ese material genético, lo siguiente a separar es el citoplasma con ayuda del anillo contráctil que ustedes ya conocen. ¿Sí? Por eso les dice que los filamentos intermedios, en las funciones de los filamentos intermedios, les comenta de que son importantes tanto para el armado como desarmado de la envoltura nuclear. ¿Sí? Para que se arme y desarme la envoltura nuclear durante el proceso de división, es importante la participación de esos filamentos intermedios, justamente por su relación con el núcleo. ¿Sí? Participando además en el armado y desarmado de la envoltura nuclear que lo rodea, por ejemplo, durante la división celular. ¿Sí? Mantienen al núcleo y a otro elemento en su ubicación. ¿Sí? Es otra de las tareas que van a desempeñar estos filamentos intermedios. Y acá les dicen, forman especializaciones de membrana vinculando a una célula con otra. Eso se llama unión célula con célula. O bien a una célula con la matriz. Unión célula matriz. ¿Sí? Y les nombran al desmosoma y al hemidesmosoma. Si ustedes recuerdan nuestro cuadro de especializaciones de membrana, veíamos que habían justamente dos especializaciones de membrana vinculadas con filamentos intermedios. Una eran los desmosomas o mácula adherens, y el otro era el hemidesmosoma. Ambos están relacionados con la función de resistencia, estiramiento o tracción, pero entre el desmosoma y el hemidesmosoma, el desmosoma es más potente, más resistente al estiramiento o tracción cuando está presente. ¿Sí?
El principal elemento de resistencia en una célula son estas uniones, que son los desmosomas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El desmosoma estaba en la membrana lateral, mientras que el hemidesmosoma estaba en la membrana, en la zona basal. Entonces, como en la zona basal está inmediatamente por debajo del epitelio, lo que se conoce como lámina basal, la lámina basal ya es un componente de la matriz extracelular. Entonces, la mácula, adherens o desmosoma, vincula a una célula con su vecina en el tejido epitelial. Por eso decimos que es una unión célula con célula, el desmosoma. ¿Sí? Vinculado mediante filamentos intermedios. Miren esto, uniones célula con célula. Tienen proteínas llamadas caderinas para poder vincular una célula con otra. Si la unión celular es célula matriz, en vez de caderina, aparece otra proteína que vincula a la célula con la matriz, que se llama integrina. ¿Sí? Todos brindan resistencia a estiramiento o tracción, tanto las uniones célula con célula como célula matriz. Pero hay uniones célula con célula relacionadas con actina, uniones célula con célula relacionadas con filamentos intermedios, uniones célula matriz vinculadas con actina, y uniones célula matriz vinculadas con filamento intermedio. Como nosotros estamos hablando de esto, filamento intermedio, unión célula-célula vinculada con filamento intermedio, ¿a quién tenemos? Justamente al desmosoma. El desmosoma establece una unión célula con célula en la membrana lateral de las células y está constituido o relacionado con filamentos intermedios. El hemidesmosoma también se relaciona con filamentos intermedios. ¿Pero cuál es la diferencia? Que el desmosoma era una unión célula con célula, que mira hacia la zona lateral, donde al lado de otra célula, al lado de una célula va a haber otra. En cambio, el hemidesmosoma mira hacia la zona basal, hacia donde está la lámina basal. Y como la lámina basal es un componente de la matriz, ya decimos que el hemidesmosoma es una unión célula-matriz. ¿Sí? ¿Qué comparten el desmosoma y el hemidesmosoma? Ambos se relacionan con filamento intermedio, como ya lo dijimos. Acá vemos filamento intermedio en el desmosoma, filamento intermedio en el hemidesmosoma. Pero, ¿qué diferencias hay entonces? Que el desmosoma es una especialización de membrana lateral y por ende permite un vínculo célula con célula. Mientras que el hemidesmosoma es una especialización de membrana basal y por ende permite la comunicación de una célula con su matriz extracelular. ¿Sí? Si volvemos al cuadro de las funciones de filamento intermedio, ahora se entenderá bien, forman especialización de membrana vinculando a una célula con otra, desmosoma, célula con célula, o bien a una célula con la MEC, con la matriz extracelular, como el caso del hemidesmosoma. ¿Sí? ¿Me siguen en esto hasta acá? Cris, ¿cuál era la diferencia que vos habías dicho? Que yo me acuerdo que el desmosoma en cinturón era el verdadero, si te preguntaba la facultad, pero el otro era que estaba marcando el filamento de actina. ¿Cuál era la diferencia que no me acuerdo? ¿Vos me estás hablando de los dos desmosomas que tienen como nombre? Claro. Bien, ahí te digo. Uno era desmosoma en mancha y otro era desmosoma en cinturón. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y otro? El desmosoma en cinturón es la zonula adherens. ¿Sí? Y como es zonula adherens, está constituido por filamentos de actina. Las dos zónulas están relacionadas con actina. El desmosoma en mancha es el llamado verdadero desmosoma. ¿Sí? Los dos producen
van a brindar resistencia, estiramiento, tracción, pero entre los dos, ¿cuál es más potente? El desmosoma en mancha. El desmosoma en mancha, o el desmosoma así, pelado, desmosoma. Y acá está la diferencia. El sonuladen se relaciona con actina. Los dos son de membrana lateral, pero sonuladen se relaciona con actina. Maculaden se relaciona con filamento intermedio. Filamento intermedio. ¿Sí? Los dos son uniones célula con célula, que están en la parte lateral, pero uno está relacionado con filamentos de actina y la otra está relacionada con filamentos intermedios. Y entre las dos, la más potente es esta. ¿No? La Cris, ahí me acordé. Súper. Bien. Bien, bien, bien. Entonces, acá, si seguimos con el cuadro, ya hablamos prácticamente de todo esto. Participación en la integración de la fuerza de contracción muscular, muy por arriba, no, la facultad no se centra en eso. Colaboran en el transporte axónico en neuronas, ¿sí? También, igual que los otros elementos, sobre todo junto con los microtúbulos de desarrollo de esa tarea. Esto me interesa. Los principales responsables del diámetro de los axones, ¿sí? El axón era la prolongación más larga de la neurona. En el interior del axón pueden haber cualquiera de los elementos del citoesqueleto, pero el principal determinante del diámetro del axón son los filamentos intermedios, ¿sí? Y esto que les habla de la cornificación de células epiteliales, se los voy a comentar para que sepan más o menos qué importancia tiene esto desde el punto de vista de la piel, por ejemplo, ¿sí? Bien. A ver, vamos a ver dónde está mi dibujo. Vamos a buscar. Denme un segundito que busco. Está escondiendo el dibujo. A ver. Acá está. Bien. Fíjense. En el caso de las células de la piel, las células de la piel se caracterizan. Dijimos que en todos los tejidos existía lo que se conoce como un epitelio, ¿sí? Vamos a tener lo que se conoce como un epitelio. Creo que ya les había hablado, pero los epitelios tienen toda una clasificación, ¿sí? Dependiendo de cómo se presentan las capas de células. Siempre que se habla de un epitelio, se habla de una cubierta celular continua, ¿sí? Una cubierta celular continua que va a estar presente o mirando hacia la superficie interna de un órgano, o en algunos casos mirando hacia la superficie externa de un órgano o tejido, como pasa en el caso de la piel. En la mayoría de los órganos del epitelio están mirando hacia adentro, hacia la parte más interna de un órgano. Pero, en el caso de la piel, todo lo contrario. El epitelio se encuentra hacia la superficie más externa de la piel, ¿sí? Ese epitelio, esa cubierta celular continua que aparece en todos los tejidos de mi cuerpo, ¿sí? Se va a poder clasificar de acuerdo a cómo se ubiquen esas células, ¿sí? De acuerdo a cómo
a qué aspecto tengan esas células, ¿sí? Vamos a buscar acá, a ver. Este me interesa. Si ustedes miran esta imagen, van a poder ver perfectamente que algunas capas de células en el epitelio pueden ser únicas, una capa única de células, una sola capa de células, como pueden ver acá, o algunos epitelios tendrán múltiples capas de células. Se los llaman, de acuerdo a esto, simples y estratificados, ¿sí? Un epitelio simple es aquel que tiene solamente una capa de células. Un epitelio estratificado será aquel que tenga un montón de capas de células, por eso se le llaman capas o estratos del epitelio, ¿sí? Por lógica, ¿cuál les parece que va a ser un epitelio que tenga como función la protección? ¿Qué les parece que es mejor para proteger? ¿Que tenga una cubierta de células única o múltiple? Múltiple. Múltiple. Una cubierta múltiple de células epiteliales, la estratificada exactamente, va a tener una función más protectora, ¿sí? Una función más protectora. Bien. Un epitelio simple, en cambio, tiene una sola cubierta de células. Entonces, desde el punto de vista de lo que es protección, un epitelio simple no tiene función protectora. Sí, un epitelio estratificado. ¿Cuál es nuestro principal órgano de defensa? La piel. O sea que si pensamos en que la piel es nuestro principal órgano de defensa, lo lógico sería que tuviera un epitelio simple o estratificado. Un Estratificado. estratificado. Va a tener un epitelio estratificado, ¿sí? Un epitelio estratificado. Después, en la siguiente materia del segundo cuatrimestre, ustedes van a tener que estudiar como uno de los primeros temas de histología, el tema epitelios, ¿sí? Es un tejido que aparece en todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Y que de acuerdo a cómo se presente este epitelio, si en forma simple o estratificada, va a cumplir con distintas tareas. Algunos de los ejemplos, los epitelios simples se pueden subclasificar de acuerdo a la forma de las células, ¿sí? Algunos epitelios simples van a tener células que van a tener este aspecto, ¿sí? Van a tener este aspecto. Va a tener un aspecto en el cual la célula es forma sencilla, se los comento, no es tan importante ahora, pero las células van a tener como característica de que son más anchas que altas. ¿Sí? O sea que tienen un aspecto aplanado como lo ven acá. ¿Sí? Si se presenta como única capa y tiene como característica que es más ancho que alta, la célula tiene aspecto aplanado, así, este epitelio, fíjense, se lo llama epitelio plano simple. Plano simple. ¿Sí? Se lo va a llamar epitelio plano simple. ¿Sí? En otros casos, la célula va a tomar este aspecto. Las células epiteliales pueden tomar este aspecto. Si nosotros podemos ver, analizar acá esta célula, fíjense que la altura de esta célula es más o menos equivalente al ancho de la célula. Son más o menos igual de altas que de anchas. Al igual que en el epitelio plano simple, el núcleo está en la zona del medio de la célula. ¿Sí? Cuando la célula se presente de esta manera, se le va a llamar epitelio cúbico simple. Epitelio cúbico simple. Si la célula, en cambio, se presenta de este aspecto,
Díganme respecto a la altura y el ancho. ¿Es más alta que ancha que alta o igual de alta que de ancha? ¿Eh? Alta que ancha. Más alta que ancha. Es más alta que ancha. ¿El núcleo es central o está más cerca de la base? Cerca de la base. Está más cerca de la base. Son generalmente núcleos que aparecen con un aspecto un poco más aplanado de lo normal, ¿sí? Aparecen de esta manera los núcleos, a ver. Aparecen ya más de esta manera, más chatitos, ¿sí? Están más cerca de la parte basal, son más altas que anchas. La célula, si la capa es de capa celular única, y tienen este aspecto como pasa acá, ¿sí? El epitelio se lo va a llamar, acá está mal puesto el nombre, no se lo suele llamar prismático, nosotros lo solemos llamar cilíndrico simple. Cilíndrico simple, ¿sí? Esos son los epitelios simples. Hay un tipo especial de epitelio simple en el cual las células se presentan de esta forma. Fíjense, da el aspecto como que fueran varias capas de células, pero ¿por qué? Porque se ven los núcleos ubicados a distintas alturas. Entonces da la impresión de que fuera un epitelio formado por muchas capas de células. Y en realidad, se puede, si ustedes ven bien, esta es una célula, esta es otra, esta es otra, esta es otra, es una capa única. Da el aspecto de ser estratificado, pero en realidad es un epitelio simple. Entonces, a esa forma especial de epitelio simple se lo llama pseudo estratificado. Porque parece pseudo estratificado. Pero en realidad, ¿cuántas capas de células tiene? ¿Una o un montón? Una. Es una capa única. Pero en esa capa única, lo que se puede ver es que los núcleos están ubicados en distintas alturas. ¿Sí? Es un epitelio pseudo estratificado. ¿Sí? Fíjense esto. En esta imagen. ¿Ven? Son todas capas, una célula, una célula, una célula, y ven como un montón de núcleos a distintas alturas. Da el aspecto de que fuera un epitelio estratificado, pero en realidad es un epitelio simple. Miren esto. Las ubicaciones de los núcleos están en distinta altura, pero es una capa única de célula. Entonces se lo llama pseudo estratificado. Distinto es en los epitelios estratificados, donde la capa, el número de capas celulares ya van a ser múltiples. ¿Sí? Epitelio de protección en este caso. ¿Sí? Bien. Es un epitelio de protección en este caso. Bien. ¿Dónde aparece este epitelio de protección? Sobre todo en aquellos órganos que estén sobre todo en contacto con el exterior. Hay un caso especial que es el ojo, ¿sí? La córnea, que es la parte transparente del ojo, acá adelante, tiene un epitelio simple, o sea que lesiones de la córnea son bastante jodidas, porque al tener un epitelio simple no se regenera completamente, y eso al lesionarse la córnea puede traer trastornos en la visión, ¿sí? En la entrada de luz y en cómo eso se percibe y viaja hasta el cerebro para que se haga consciente de lo que estamos viendo. Se puede alterar la visión si se lesiona la córnea, ¿sí? Una de las cosas que puede llegar a alterar la visión. Y es una excepción a la regla en el sentido de que tan expuesto al exterior está, y sin embargo no tiene un epitelio estratificado. La piel sí tiene un epitelio estratificado, porque es nuestro principal órgano de defensa.
si una bacteria tiene que atravesar e infectar nuestro cuerpo, es mucho más fácil que atraviese toda una capa de células a que atraviese una capa única. ¿Sí? Entonces, este epitelio estratificado, el mejor ejemplo para saber de un tejido u órgano que tiene epitelio estratificado es justamente nuestra piel. Bien, en la piel, el epitelio de la piel se va a presentar de esta manera. Un montón de capas celulares o estratos. Capas o estratos. ¿Sí? Siempre el epitelio está apoyado sobre una lámina basal. Y a partir de esa lámina basal, en dirección hacia la superficie de la piel, acá vamos a suponer que estamos en la superficie de la piel, ¿sí? Desde la lámina basal, para arriba, yendo hacia la superficie, ¿sí?, de la piel, vamos a encontrar con distintos estratos, ¿sí? Nos vamos a encontrar con distintos estratos. Distintas capas o estratos de la piel. Esto le va a servir hasta incluso para histología, así que si ya lo van aprendiendo, está bueno. Acá estaría la lámina basal, ¿sí? En este sector estaría la lámina basal sobre la cual se apoya el epitelio. Siempre la lámina basal le va a estar separando al epitelio de lo que son los vasos sanguíneos. O sea que acá abajo estaría cruzando el vaso sanguíneo del cual se va a nutrir este epitelio. Acá están los vasos sanguíneos que van a nutrir al epitelio. ¿Sí? ¿Cuál de los estratos va a ser el más nutrido? Obviamente el que esté más cercano a la lámina basal, o sea el estrato basal, se lo llama, o germinativo. Este primer estrato es el estrato basal o germinativo. ¿Sí? Es el más beneficiado desde el punto de vista nutricional. Es el que está más cerca de los vasos sanguíneos. Es el que tiene la mesa a su alcance para prenderse de todos los nutrientes que hayan en la sangre. Entonces, este es el más nutrido de todos. Estrato basal, porque es el que está en la base del epitelio, más cercano a la lámina basal, y es el mejor desde el punto de vista nutritivo. Es el que más nutrición va a recibir de todos los estratos de la piel. Pero, ¿por qué se lo nutre tanto? Tiene su explicación. Estas capas de la piel, esta capa de la piel, que es la del estrato basal o germinativo, va a ser la que va a presentar capacidad de división. O sea que ustedes saben que la piel continuamente se está renovando. Ustedes saben que las células de la piel están sufriendo mitosis continuamente, ¿sí? Tienen que sufrir mitosis continuamente porque la piel es un tejido que se va a ir renovando constantemente. Bueno, pero no cualquier célula de la piel puede generar ese epitelio. Del epitelio, la única capa o estrato que tiene capacidad de dividirse es ese estrato basal o germinativo. O sea que el hecho de que lo nutran tanto tiene que ver también con que es la única capa de células que va a tener capacidad de división. ¿Sí? Cuando las células del estrato basal o germinativo se multipliquen, se dividan, cuando se genere la división celular de estas células, esas nuevas células que se van a ir generando, van a ir ubicándose por encima de este estrato basal o germinativo para formar la siguiente capa de células del epitelio de la piel. ¿Y cuál es esa siguiente capa?
La siguiente capa es el estrato espinoso. Ya no tienen capacidad de división. Las que se dividen son las del estrato basal o germinativo. ¿Sí? Y que cuando se dividen van a generar células que van a ir a formar parte del otro estrato que está por encima, que es el estrato espinoso. ¿Sí? Fíjense, esto ya no me interesa ahora, pero el aspecto de las células va a ir modificándose en la medida que vamos pasando desde un estrato al siguiente. Y por lógica, a ver qué piensan ustedes. ¿El estrato espinoso va a tener el mismo tipo de nutrición que el estrato basal o germinativo? No, no va a tener la misma nutrición. Ya está alejándose del vaso sanguíneo. Entonces, cuando más alejado estemos del vaso sanguíneo, más difícil va a ser la nutrición. El que se lleva todos los nutrientes del estrato germinativo. ¿Llegan nutrientes al estrato espinoso? Sí, llegan. Pero ya la capacidad de nutrición empieza a disminuir en la medida que nos vamos alejando del vaso sanguíneo. Cuando el estrato germinativo se siga dividiendo, esas nuevas células que se generen a partir de esa división van a seguir formando parte del estrato espinoso. Pero las que estaban previamente en ese estrato espinoso siguen subiendo. Es como que yo tengo una pila de platos y coloque un plato abajo. ¿Qué pasa? Los platos que están por encima van como subiendo un lugar. ¿Se entiende? Entonces, las que están en el estrato espinoso en un cierto tiempo, cuando las del estrato germinativo se vuelvan a dividir, colocan esas nuevas células sobre el estrato espinoso y las que estaban en el estrato espinoso siguen subiendo. Y van a pasar a la siguiente capa o estrato. Y la siguiente capa o estrato es el estrato granuloso. A eso le sigue el estrato lúcido. Y finalmente el estrato córneo. ¿Sí? Como pueden ir viendo, los aspectos de las células en la medida que más nos alejamos se van modificando. Esto también tiene que ver con la nutrición que van recibiendo, porque la nutrición cada vez es más deficiente, cada vez tienen menos nutrientes las células en la medida que van sufriendo ese cambio de estratos, ¿sí? Y como ya pueden ver, en el estrato lúcido ya empiezan a perder algunas de las células su núcleo, ¿sí? Y en ese punto, cuando se empiezan a perder los núcleos, ya las células empiezan a morir por esa falta de nutrición, ¿sí? El estrato germinativo realmente es la parte más cheta del epitelio de la piel, pero porque son los que se nutren mejor y son los que están generando nuevas células. Pero las otras tienen un tiempo de vida muy limitado, ¿sí? Porque cuando se van generando nuevas capas de células en la piel, las que antes se nutrían más o menos, ahora se alimentan menos todavía, y siguen subiendo y cada vez se van alimentando menos y menos y menos, hasta que la nutrición es tan deficiente que la célula se termina muriendo, ¿sí? De hecho, lo que ustedes están viendo de su piel, que ustedes dirán, qué hermosa piel que tengo y bla, 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 lo último que están viendo de su piel en su superficie corporal son un montón de células que ya están muertas, ¿sí? Las células muertas de la piel, el cuerpo, ¿qué hace? Como que colocara, vamos a suponer que yo salgo al sol en este momento, y hay un montón de viento también que tira arena sobre el aire. El mismo viento puede lesionar mis tejidos, la piel, los rayos del sol pueden lesionar mi piel, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor que colocar toda una especie de barricada o murallón de células muertas para que me protejan a las que todavía están vivas? ¿Sí? La última capa de la piel, las últimas capas de la piel ya están formadas por células muertas, ¿sí?
entonces se forma como una especie de barricada de células que protegen a las que todavía están vivas, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar acá? ¿Qué tiene que ver esto todo con lo de los filamentos intermedios y la cornificación de células epiteliales que estábamos hablando? Esto como para que tengan una noción básica de los estratos de la piel, ¿sí? Estrato germinativo, espinoso, granuloso, lúcido, córneo. En la última capa, acá se pueden ver, de hecho ahora cuando lo pasa a mi dibujo, van a ver que en la parte más superficial de la piel, acá van a ver un montón de filamentos intermedios, chicos, ¿sí? La última capa de la piel es una capa de filamentos intermedios que se conoce como capa de queratina. Y ahí abrieron grande los oídos las chicas porque seguramente habrán escuchado hablar de la queratina, el shock de queratina y toda la cosa que se utiliza en tratamiento para su cabello, ¿sí? La queratina es una proteína, es un filamento de tipo intermedio, y justamente lo que va a hacer en el caso del cabello es darle como más volumen, más presencia al cabello, ¿sí? Y que va a estar presente en un montón de tejidos, ¿sí? La capa más superficial de la piel va a estar formado por una capa de queratina, que son filamentos intermedios que van a tener una función protectora sobre nuestro cuerpo. Pero ¿de dónde aparecieron esos filamentos de queratina? De hecho, a ver, les voy a comentar algo que es importante. La queratina le da mayor dureza a la piel, ¿sí? Si ustedes piensan en la piel de sus tejidos, ¿sí? Ustedes piensan en los tipos de piel, hay zonas de nuestro cuerpo que tienen piel más fina y otras que tienen una piel más gruesa, ¿sí? Justamente la capa de queratina es lo que me va a diferenciar, el grosor de la capa de queratina, ¿sí? Es lo que me va a diferenciar a una piel fina de una piel gruesa, desde el punto de vista de si analizamos el tejido, ¿sí? En una piel fina, van a ver, acá, por ejemplo, se puede ver, a ver si se amplía un poquito más la imagen. Esto es piel fina, esto último que ven acá es la capa de queratina, se puede ver una cierta capa de queratina, ¿sí? Pero esa capa de queratina es poco notoria, ¿sí? Acá se ve también una capa de queratina, pero poco notoria en la superficie externa del epitelio, ¿sí? Como podrán ver, no es un grosor que llame mucho la atención esto, en la capa de queratina, es bastante delgada esa capa de queratina, pero si nosotros nos ponemos a buscar, fíjense acá hay otra capa de queratina bastante delgada, ¿sí? Esta es la capa de queratina, esto es una zona de piel fina, como la de la región anterior acá del antebrazo. Si ustedes tocan van a sentir el aspecto de la piel, que va a ser totalmente diferente a que si se tocan la zona del codo, la zona de rodilla, un poco ya es una zona más gruesa, porque son zonas de movimiento, entonces si tengo que brindar resistencia, protección, lo ideal es que en las zonas de movimiento, sobre todo en los ángulos de las articulaciones, haya piel gruesa para brindar esa mayor protección. Esto es piel fina, como vemos acá, ¿sí? Las palmas de las manos ya se ponen más gruesas, igual que las plantas de los pies. La planta de los pies, lo que más continuamente estamos estimulando por el contacto con el piso, entonces eso también estimula a que la planta del pie se vuelva más gruesa, la capa de piel, ¿sí? Y ahí vemos, ya les mostré lo de la piel fina, ¿sí? Vamos a ver una capa de queratina de piel gruesa. Miren el grosor
comparen el grosor de la capa de queratina en una piel gruesa. Miren, todo esto es queratina. Miren esto. En el otro DPO que se veía, la capa de queratina, miren lo que es este grosor de capa de queratina. El grosor de la capa de queratina es lo que me va a distinguir si yo miro al microscopio piel fina y piel gruesa, y comparen esta capa de queratina finita, y comparen con esto. Miren lo que es esta capa de queratina. Esto es piel gruesa, ¿sí? En las zonas donde más estimulación de la piel hay, en esa zona va a presentarse piel gruesa, ¿sí? Como pasa con las zonas articulares, la palma de las manos y la planta de los pies, sobre todo. Es ese grosor de la capa de queratina, que son filamentos intermedios, lo que me permite distinguir entre qué es piel fina y qué es piel gruesa, ¿sí? Bien. De esta manera, entonces, ya saben que el estrato basal o germinativo es el que se divide, forman los distintos estratos de la piel: espinoso, granuloso, lúcido, córneo. ¿Sí? En el córneo ya están las células muertas, básicamente, y esto último que ven acá es la capa de queratina. Son filamentos intermedios, son estructuras formadas por filamento intermedio. ¿Sí? Pero, ¿de dónde se originó todo esto? En el interior de las células del epitelio de la piel, en el interior, en su citoplasma, hay filamentos intermedios de queratina. ¿Sí? Pero estas células, en la medida que el estrato basal se sigue multiplicando, van en ascenso estas células, pasando desde un estrato al otro. Y cuanto más lejos estamos del vaso sanguíneo, menor nutrición tenían. Y eso llevaba a que las células se vayan muriendo. ¿Sí? En el estrato córneo, que es antes de la capa de queratina, ya están muertas las células de ese epitelio de la piel. Entonces, cuando una célula se muere, se empieza a degradar sus componentes. Y entre eso va a llegar un momento en que la degradación va a involucrar su membrana plasmática. Al romperse la membrana plasmática, el contenido del citoplasma de esa célula se suelta. ¿Sí? Se suelta. Y como en el citoplasma teníamos esos filamentos de queratina, los filamentos de queratina, cuando las células se rompen, se sueltan hacia la superficie de la piel, y al empezar a acumularse los cadáveres de las células con esos filamentos intermedios, esos elementos son los responsables de formar la última capa de la piel, que es la capa de queratina. ¿Sí? O sea que básicamente esos filamentos intermedios que están dentro de las células, cuando la membrana se rompa, se sueltan, y al soltarse forman esa última capa que sirve como un elemento de protección para nuestra piel. ¿Sí? A eso se refiere con la cornificación de células epiteliales, cómo se van formando ese estrato córneo que termina transformándose por degradación de las células en la capa de queratina, ¿sí? Que es algo importante, no es que de onda las matamos de hambre y que se mueran esas células viejas, no. Esto es una forma de, desde el punto de vista funcional, es algo muy útil, ¿sí? Porque esa capa de queratina que tiene la piel en la superficie es un elemento muy importante de protección. Y para que esos filamentos intermedios cumplan esa función protectora, las células se tienen que morir. Básicamente se las mata de hambre para que se terminen muriendo, no alcanzan a abastecerse de la suficiente energía porque están alejándose cada vez más del vaso sanguíneo. Eso es lo que tiene de problema un epitelio estratificado, ¿sí? Que las células no se nutren todas de la misma manera, y eso lleva a que se tengan que estar reemplazando más frecuentemente, ¿sí? Entonces, en este caso tiene su importancia porque las últimas capas del epitelio, las que están más cerca de la superficie de nuestra piel, se van a morir, y al morirse liberan esa capa de esos filamentos de queratina que tienen en su citoplasma, que van a ser los responsables de formar la última capa de protección de la piel. ¿Sí?
¿Se entiende lo que estoy diciendo? No hay una cámara prendida, ¿qué les pasa? No solamente que me faltan cada vez más, sino que no prenden ni la cámara. Bien, se entiende, bien. Si se quieren sacar los mocos en cámara, sáquense los mocos que yo no voy a estar mirando, pero de rato quiero mirar y ver que están ustedes ahí atendiendo la clase. No pasa nada, mostrame lo que está comiendo, así por lo menos digo que estoy sentado a la mesa ahí con ustedes, compartiendo el almuerzo. Bueno, entonces, esto les comentaba para que tengan una noción general de los epitelios, ¿sí? De la clasificación de los epitelios y de esta función de, les dice, cornificación de células epiteliales en los filamentos intermedios, ¿sí? De esta manera, ahora que terminamos de presentar más o menos este cuadro, damos por cerrado este cuadro, finalmente damos por cerrado este cuadro de forma general de las funciones del citoesqueleto, ¿sí? Ya conocemos un montón acerca del citoesqueleto, no es todo todavía. Ya vamos a volver a insistir sobre cosas que ya fuimos dando, obviamente que ya se las voy a ir preguntando a ustedes, y iremos ampliando sobre otras cosas, ¿sí? Pero hablamos un montón de cosas, hablamos de especializaciones de membrana, nos metimos en tejido muscular, vimos cómo participa en la división celular el citoesqueleto, cómo es importante para el barrido en el aparato respiratorio de todas las partículas de polvo y bacterias, vimos cómo ayudan a desplazarse en un medio líquido las bacterias y a los espermatozoides, formando los flagelos, ¿sí? Vimos cómo está relacionado con la transducción mecanoeléctrica en el oído para poder escuchar, ¿sí? Un montón de cosas conectadas con el citoesqueleto que realmente está bueno que ustedes hagan esta gran red o mapa mental conectando con todas las cosas del cuerpo básicamente. ¿El citoesqueleto es el responsable de la transmisión o está relacionado con la audición? Sí. ¿Es importante para que ocurran las divisiones celulares? Sí. ¿Es importante para que se pueda barrer polvo y bacteria en el aparato respiratorio? Fundamental, ¿sí? El aire no entra limpio, se tiene que sacar ese resto de polvo y bacterias para que no nos produzcan una infección respiratoria, ¿sí? Son responsables de transportar, forman calles o vías para transportar material desde un sector a otro de la célula, ¿sí? Todas esas cosas son importantes. Participan las microvellosidades para poder absorber los nutrientes, pero con colaboración de la miosina 1 también generan vesículas que ayudan a actuar sobre el alimento y destruirlo para que después se pueda absorber. Un montón de cosas, ¿sí? Que hablamos relacionado a este citoesqueleto. Realmente es un tema interminable, podríamos estar todo un año hablando del citoesqueleto y aún así nos quedaría corto el tiempo, ¿sí? ¿Es importante para darle elasticidad al glóbulo rojo? Sí, porque el citoesqueleto, los filamentos de actina junto con otra proteína llamada espectrina forman el esqueleto de membrana del glóbulo rojo que le permite deformarse al pasar por un vaso sanguíneo de pequeño tamaño sin que se rompa, ¿sí? Ese esqueleto se va deteriorando cuanto más se acerca al día 120, llega un momento en que el glóbulo rojo se muere, ¿sí? Todo esto que estuvimos hablando, fíjense la gran cantidad de cosas que hablamos, ¿sí? El tejido muscular sobre todo es lo que más nos interesa. La facultad nadie le va a comentar de esta forma que yo le estoy hablando. Cada uno como que se centra desde el punto de vista biológico y nada más, pero no piensa en la importancia que significa para nuestro cuerpo que todo esto ocurra. Entonces, ese es el punto clave acá. A mí no me interesa dar un tema biológico sin que sepan para qué sirve en el cuerpo. Entonces, traten de ver esa perspectiva. ¿Para qué estoy estudiando esto? ¿Para qué sirve en el cuerpo? Y si ustedes se plantean eso y buscan esas respuestas, cuando terminan el tema voy a decir, qué copado que está el tema. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr en todos los temas que vayamos estudiando, ¿sí?
Por eso, obviamente, se tarda mucho en terminar de explicar todo esto, como lo quiero explicar. Seguramente algunos detalles se me habrán escapado, lo iremos repasando cuando nos metamos de lleno en este tema, pero fíjense la gran magnitud de cosas que fuimos aprendiendo solamente relacionando con un tema de la biología, ¿sí? La importancia que tiene para nuestro cuerpo. Sin piel, sin protección, sin un epitelio estratificado, tu piel sería fácil de penetrar, entonces cualquier bichito, agente extraño que está fuera de tu cuerpo, ingresa a tu cuerpo, te infecta, la infección se generaliza a todo el cuerpo y prácticamente es incompatible con la vida tener una protección tan mínima. Ah, bueno, pero y además de la piel tenemos los glóbulos blancos, así que no es tan importante el citoesqueleto desde ese punto de vista, o la piel no es la única forma de defensa. Sí, es cierto, nuestra piel no es nuestra única barrera de defensa, pero es la principal. Pero están los glóbulos blancos también, que se encargan los glóbulos blancos y atravesaron la piel. Y sí, pero ¿qué necesitan los glóbulos blancos? Necesitan del citoesqueleto para poder hacer movimiento ameboide, porque si no, ¿qué los llevan en avión hasta el sector de la infección? Tienen que poder arrastrar por tu cuerpo, otra vez necesitamos el citoesqueleto, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes empiecen a volar en toda su cabeza, que traten de verlo de esta forma, y que le den la importancia que tiene realmente. A mí nunca en el secundario ni en la facultad me explicaron biología desde el punto de vista práctico. Ustedes lo hagan práctico. No hay nada más lindo que estudiar algo sabiendo por qué lo estoy estudiando y qué uso tiene. Entonces, eso es lo que traté de hacer. Obviamente que este cuadro interminable, ya me habrán odiado este tiempo, porque hace como 2 meses que estamos en el mismo cuadro, pero tiene que ver con un montón de cosas que ahora, habiendo terminado de explicarlo, ustedes dirán, ah, sí, tienen razón, es importante por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Bien, cierro este cuadro por ahora. Y ahora, hicimos un despelote bárbaro, me encanta igual, pero hicimos un despelote bárbaro todo a partir de este cuadrito general, que no sé si se acordarán ya, cuando ustedes creían que estudiar 1 hora en la semana era suficiente, allá en las primeras clases, y con la clase inaugural, ustedes sabían de que las células se dividían en procariotas y eucariotas, ¿sí? Habíamos empezado a partir de este cuadro, empezamos a hablar de estas generalidades celulares, donde hablamos de los procesos de división, hablamos de los ribosomas, la forma de síntesis proteica, ¿sí? Los destinos posibles, hablamos de los cromosomas, ¿sí? En una célula somática y en una sexual, hablamos de lo que es el ciclo celular, y ahora estábamos metidos en esta parte del citoesqueleto. Obviamente que en todo el camino hablamos un poco de membrana plasmática, de especializaciones en membrana, de las clasificaciones de los transportes, hablamos de sinapsis, hablamos de transmisión del impulso nervioso, transportes pasivos-activos, cómo viaja el impulso nervioso hasta el músculo para poder contraerse, ¿sí? Un montón de cosas hablamos hasta el momento, pero estamos en esta parte del cuadro. Ustedes me dirán, ¿y es generalidad celular? Y sí, todavía estoy contándoles cómo funciona todo esto a nivel de todo el cuerpo, cómo se relacionan las cosas, ¿sí? El otro elemento que tenemos como diferente entre un procarionte y eucarionte, el procarionte no tenía ni citoesqueleto ni sistema endomembrana. Los eucariontes tienen citoesqueleto y sistema endomembrana, ¿sí? Les comenté acerca de los componentes del sistema endomembrana, si mal no recuerdo, pero mucho más no hablamos. ¿Es así? Ya se me fueron toda la cámara otra vez. Miércoles. ¿Qué saben acerca del sistema endomembrana? A ver, alguien que me comente un poquito lo que fuimos dando hasta el momento. ¿Hablamos de los componentes al menos del sistema endomembrana? Creo que nos había mencionado nomás, profe. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos que forman el sistema endomembrana? ¿El núcleo? No.
lo que rodea al núcleo. Estaba el Retículo, REL, el RER, el RER, aparato de REL, Golgi, Golgi, envoltura nuclear, endosomas, ¿sí? Las vesículas, ¿sí? Bien, vamos a meternos en esa parte. Vamos a meternos un poco en sistema endomembranas, ¿sí? Como para tener un tiempito más, vamos a hablar de todo, así como para que ustedes sepan que existen todos estos temas. Yo lo que estoy permitiéndole con todas estas clases es que ustedes se puedan poner a leer los apuntes de la facultad y que ya vayan entendiendo de qué están hablando, para qué se estudia un tema, para qué está dentro de la célula, ¿sí? Estoy tratando de dar esa libertad de que ustedes puedan agarrar prácticamente cualquier apunte de los que les pasé y que se vayan teniendo la gran parte, la gran mayoría de esto, ¿sí? Bien. Hablamos del otro componente, entonces, del sistema de endomembranas. Cuando hablamos de sistema de endomembranas, ¿sí? Sistema de endomembranas, endo significa adentro. Y membranas, porque estamos hablando de un conjunto de elementos membranosos que van a estar ubicados por dentro de la membrana plasmática. Endo, adentro, por dentro de la membrana plasmática. Sistema de endomembranas, ¿sí? Están en el interior de la célula, por dentro de la membrana plasmática. Pero atento con esto. La membrana plasmática no forma parte del sistema de endomembranas. Ténganlo presente a eso. ¿Por qué se llama sistema de endomembranas? Se lo va a llamar sistema de endomembranas porque un sistema está formado por un conjunto de partes, ¿sí? Un sistema está formado por un conjunto de partes. En un sistema, cada una de esas partes cumplen con distintas tareas, pero todos trabajan en colaboración para cumplir con algo, ¿sí? Como en un grupo de tareas, vamos a imaginar, qué sé yo, estamos en una fábrica de armado de regalos, ¿sí? Uno se encargará de traer las cajas, otro se encargará de traer el regalo, incorporarlo en la caja, otro se encargará de cerrar la caja y forrarla todo con el papel, el envoltorio del regalo, otro se encargará de ponerle el moño y otro se encargará de llevar el regalo y depositarlo en un lugar para que sean entregados, ¿sí? De la misma manera, en un sistema cada uno cumple con una tarea, ¿sí? Pero todos colaboran para cumplir con una misma cosa, ¿sí? Algunas veces una tarea puede ser desarrollada por un elemento y se completa con otro elemento. Otro organoide se encarga de completar esa función, ¿sí? Pero respecto a este sistema endomembranas, entonces, el sistema endomembranas va a estar formado por un conjunto de organoides membranosos que van a interactuar entre sí para cumplir con determinadas tareas celulares. Cada uno de estos elementos del sistema endomembrana cumple con tareas diversas, ¿sí? Cada uno va a tener distintas tareas, pero todos van a interrelacionarse entre sí para poder desempeñar de manera correcta esas tareas. ¿Quiénes van a formar ese sistema de endomembrana? Luego vamos a tener al retículo endoplásmico rugoso, o RER, al retículo endoplásmico liso, o REL. Vamos a tener al aparato de Golgi. Vamos a tener endosomas, que van a trabajar juntos con otro organoide que es el lisosoma. Vamos a tener a la envoltura nuclear. Se la suele estudiar aparte, pero corresponde al sistema endomembranas. Tienen que saber bien qué elementos forman parte del sistema endomembrana. Son esos que están en la listita ahí. Membrana plasmática no forma parte. Ojo con eso, pues van y le preguntan y la pifean.
La membrana plasmática no forma parte del sistema endomembranas. Y una serie de vesículas de comunicación entre sí. ¿Por qué dijimos que se llamaba sistema? Porque trabajan, son un conjunto de partes que trabajan de forma colaborativa. ¿Sí? Endomembranas, porque son membranas que están en el interior de la célula por dentro de la membrana plasmática. Estos son los componentes de nuestro sistema endomembrana. ¿Sí? Estos son los componentes del sistema endomembrana. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es visualizar a esos componentes del sistema endomembrana de forma gráfica. Acá se ve el sistema endomembrana. Este es nuestro sistema de endomembranas. ¿Quiénes formaban parte de ese sistema endomembrana? ¿Qué es esto? Envoltura nuclear. Esa es la envoltura nuclear. Perfecto. Esto que está acá, que está en directa comunicación con la envoltura nuclear, es el retículo endoplásmico rugoso. Retículo endoplásmico rugoso. Esto que ven acá, bueno, antes de decirles eso, fíjense cómo la envoltura nuclear se comunica de manera directa con el retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? Se comunica de manera directa con el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso tiene aspecto de como de monedas aplanadas, ¿sí? O como platos, parecen como platos o monedas aplanadas, ¿sí? Se dice que tienen aspecto de cisternas aplanadas, ¿sí? Eso en el caso del retículo endoplásmico rugoso. Como pueden ver ahí, el retículo endoplásmico rugoso en su superficie, en la zona que están mirando hacia el citoplasma, va a tener un montón de ribosomas asociados. Justamente se lo llama retículo endoplásmico o endoplasmático rugoso, porque tienen un aspecto rugoso justamente cuando se lo observa al microscopio, porque en su superficie van a tener estos elementos que vemos acá, que son los ribosomas, que van a estar fabricando proteínas anexos a ellos. ¿En qué importación? ¿Cotraduccional o posttraduccional? Posttraduccional. ¿Seguro? ¿En qué proceso de importación la síntesis proteica se terminaba de fabricar en el RER? Cotraduccional. Posttraduccional. La cotraduccional. En la cotraduccional se terminaba de fabricar en el RER. ¿Sí? Este dibujo ya lo habíamos estudiado, todo lo del péptido señal, todo eso, la participación de PRS y demás. ¿Sí? Si vemos ribosomas adosados al RER es porque están fabricando por importación cotraduccional. O sea que la proteína tenía péptido señal, esa serie de aminoácidos hidrofóbicos, y fue reconocido por la PRS o partícula de reconocimiento de la señal, para que la síntesis proteica se detenga y sea llevada hacia el retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto, y los posibles destinos de ambos procesos de importación. Entonces, cuando vemos estos ribosomas adosados a la superficie del RER, a la parte citoplasmática, hacia el lado que mira hacia el citoplasma, ¿sí? Ese conjunto de cisternas que van a estar distribuidas por toda la célula, básicamente, tienen aspecto de cisternas o monedas aplanadas, ¿sí? Esas son las cisternas del retículo endoplásmico rugoso,
Y se lo llama justamente retículo endoplásmico rugoso porque en su superficie vamos a encontrar a estos ribosomas fabricando las proteínas. ¿Sí? Vamos a tener a los ribosomas fabricando estas proteínas. El otro elemento, aparte, fíjense, en la envoltura nuclear también se pueden llegar a ver ribosomas en el lado citoplasmático de la envoltura, se pueden llegar a ver ribosomas también fabricando proteínas. O sea que desde ese punto de vista se dice que la envoltura nuclear es bastante parecida a la estructura del retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? Si analizamos ahora la parte del REL, retículo endoplásmico o endoplasmático liso, ¿sí? Este retículo endoplásmico o endoplasmático liso ya no tiene aspecto de cisternas, no tiene aspecto de plato aplanado, ¿sí? Sino que en este caso, el retículo endoplásmico liso tiene un aspecto de tubos. Son como un montón de tubos que van a estar en el citoplasma de la célula. Se dice entonces que tiene un aspecto tubular, ¿sí? Esa es una diferencia importante entre el retículo endoplásmico rugoso y el liso. El rugoso tiene aspecto cisternal, el liso tiene aspecto tubular. Y se lo llama retículo endoplásmico liso porque a diferencia de lo que pasa en el RER, que es rugoso, lo rugoso estaba dado por los ribosomas. El REL es liso porque no tiene adosados a él ribosomas. Eso es una importante diferencia a tener en cuenta, ¿eh? El retículo endoplásmico liso no tiene adosados ribosomas a su superficie. Y tiene un aspecto tubular. ¿Podría repetir eso, profe, por favor? El retículo endoplásmico liso no tiene adosados en su superficie, ribosomas, y tiene un aspecto tubular. ¿El RER qué aspecto tenía? De cisterna aplanada. Sí. Cisternas aplanadas, exacto. El REL tiene aspecto tubular, ¿sí? Bien. Recuerden cuál tiene ribosoma y cuál no, ¿sí? Bien, bien, bien. Eso por ahora, ¿sí? Respecto a la envoltura nuclear, al retículo endoplásmico. Si yo hablo de retículo endoplásmico así en general, puedo estar hablando del liso o del rugoso, ¿sí? O sea que si yo digo retículo endoplásmico, ¿qué abarca? El rugoso y el liso. Si yo aclaro RER, pues estoy hablando del rugoso. Si yo aclaro REL, es porque estoy hablando del liso. Si yo digo retículo endoplásmico, puedo estar hablando de cualquiera de los dos, ¿sí? El otro elemento que forma parte del sistema endomembranas, aparte de la envoltura nuclear, el RER y el REL, el otro elemento es el aparato de Golgi, ¿sí? Pero ojo acá, porque entre la envoltura nuclear y el RER hay comunicación directa. Entre el RER y el REL también hay comunicación directa. Es como que los elementos están directamente fusionando sus membranas. Son organoides membranosos, dijimos. Entre ellos hay comunicación directa. Envoltura nuclear con RER y RER con REL se comunican de forma directa. Están pegados uno a otro. El aparato de Golgi ya está aparte. ¿Es parte del sistema endomembrana? Sí, pero ya está separado de estos componentes, ¿sí? El aparato de Golgi se dice que es un organoide compartimentalizado.
¿Sí? Se dice que es un organoide compartimentalizado. ¿Por qué se dice esto? Que yo diga que es un organoide compartimentalizado quiere decir que tiene distintos espacios o compartimientos que lo van a formar. ¿Sí? Espacios o compartimientos que lo van a formar. ¿Qué pasa con cada uno de estos espacios o compartimientos? Cada uno, ¿sí? A ver si soy claro con esto. Esto sería un espacio o compartimiento del aparato de Golgi. Este sería otro espacio o compartimiento. Este sería otro espacio o compartimiento. Este sería otro. Este sería otro, ¿sí? Cada uno es un espacio o compartimiento diferente dentro del aparato de Golgi, ¿sí? Y en cada uno de estos espacios o compartimentos se van a cumplir con distintas tareas. Por eso se dice que es un organoide compartimentalizado. Es como que dentro de un gran edificio, cada habitación en cada habitación se realizan tareas diferentes. Bueno, de la misma manera, en todos estos espacios que forman el aparato de Golgi, en cada uno de ellos se van a cumplir con distintas tareas. ¿Sí? Bien. El aparato de Golgi también va a estar formado por un conjunto de cisternas. Miren esto. Esta es una cisterna. Esta es otra cisterna. Estas son otras cisternas. Cada uno de estos aspectos de platos aplanados también son estructuras cisternales, llamadas cisternas del aparato de Golgi. También, además de las cisternas, existen otros lugares donde podemos ver un conjunto de un sector, digamos, donde se pueden ver estructuras vesiculares de aspecto irregular, no tienen una forma definida, ¿sí? Que van a tomar el nombre de redes del aparato de Golgi, ¿sí? Ya les voy a decir más acerca de esto, pero presten atención a esto. Se nota que las redes son diferentes en aspecto a las cisternas del aparato de Golgi. El conjunto de cisternas del aparato de Golgi, todo esto que es la parte de las cisternas del aparato de Golgi, ¿sí? Todo esto que es cisternas del aparato de Golgi, este sector va a constituir la unidad funcional del aparato de Golgi. El conjunto de cisternas del aparato de Golgi forman la parte funcional del mismo. Y la unidad funcional se denomina dictiosoma. O sea que a ese conjunto de cisternas se lo va a denominar de esta manera. Dictiosoma. Unidad funcional del aparato de Golgi. ¿Vamos hasta acá? Pero es lo mismo hablar de aparato de Golgi que hablar de dictiosoma. No, no es lo mismo. El dictiosoma solamente son este conjunto de cisternas. Si yo sumo dictiosoma más redes, ahí recién voy a estar en presencia de lo que se llama aparato de Golgi. O sea que la suma del dictiosoma más las redes, ahí recién formamos el aparato de Golgi. ¿Sí? Vamos a analizar primero las cisternas.
Vamos a analizar primero las cisternas del dictiosoma. ¿Sí? Este es el dictiosoma, el conjunto de cisternas del aparato de Golgi. Una de las cisternas, esta que está acá, pregunto, escúchenme bien, esta cisterna de todas las que ustedes ven acá, esta cisterna, ¿está más cerca del retículo endoplásmico o de la membrana plasmática? Del retículo endoplasmático. Está más cerca del retículo endoplásmico. Esta cisterna, la primera es la cisterna que está más cerca del retículo endoplásmico, se la va a llamar cisterna cis. Cisterna cis. ¿Sí? La primera, la cisterna del aparato de Golgi, se va a llamar cisterna cis. Bien. Así como está la cisterna cis, esta cisterna está más cerca, por decirlo así, ¿no? ¿Están mirando hacia la membrana o están mirando hacia el retículo endoplásmico? Hacia la membrana. Esta cisterna está mirando hacia la membrana plasmática de la célula. Esta última cisterna que está más cerca de la membrana, de todas las cisternas es la que está más cerca de la membrana, esta cisterna va a recibir el nombre de cisterna trans. Cisterna cis, cisterna trans. La que está más cerca del retículo endoplásmico, cis. La que está más cerca de la membrana va a ser la llamada cisterna trans. ¿Sí? Cada una de estas era una cisterna del dictiosoma, o cisterna del aparato de Golgi también podemos decir. ¿Sí? En un dictiosoma, ¿sí? En un dictiosoma, el número, el número de cisternas es de aproximadamente 3 a 20. El número de cisternas en un dictiosoma es de 3 a 20. Acá, ¿cuántas cisternas puse en el dibujo? 4. 4. Ojo con esto. El número de cisternas entonces es completamente variable. Cuanto más cisternas tenga el aparato de Golgi, indica que más trabajo está teniendo ese aparato de Golgi. Ya van a ver para qué funciona. En esas cisternas siempre va a haber una cis, siempre va a haber una trans. El número siempre es 1 para cis y trans. Pero las que están en el medio, entre la cis y la trans, van a recibir el nombre de cisternas mediales. Cisternas mediales. Entonces, si tengo 3 cisternas en todo mi dictiosoma, vamos a suponer que tengo 3 cisternas, voy a tener una cis, una trans y una medial. Si el número de cisternas, vamos a suponer, fueran 8, voy a tener una cis, una trans y 6 mediales. ¿Sí? Lo que varía es el número de cisternas mediales que haya. Siempre hay una cis, siempre hay una trans en un dictiosoma, y el resto son todas cisternas mediales. ¿Sí? Si fueran 20 van a ser una cis, una trans y 18 mediales. ¿Sí?
cis y trans siempre son una. Lo que varían en número son el número de cisternas mediales. ¿Vamos hasta acá con esto? ¿Todos me siguen bien en esto? Sí, Cris. Sí. Bien. Eso en cuanto a las cisternas. Eso en cuanto a las cisternas. Además de las cisternas, tenemos estos sectores que se llaman redes. ¿Sí? Vamos a tener una red, un sector de vesículas irregulares, de forma irregular, digamos. Esta red, que está cercana a la cisterna cis, no hay que confundir cisterna cis con red cis. ¿Sí? Esta red se denomina red cis del Golgi. Por eso está representado ahí con RCG. Red cis del Golgi. Es la que está más cercana a la cisterna cis. Entonces, del otro lado, en el lado del sector de salida del aparato de Golgi, este se suele considerar cara de entrada al aparato de Golgi, y en el otro lado vamos a tener otra zona de red de vesículas de aspecto irregular, que se conoce con el nombre de red trans del Golgi. Así como esta era la cisterna trans, la red cercana a la cisterna trans se llama red trans del Golgi. Por eso RTG. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Más adelante ustedes van a ver, más o menos en forma general, qué funciones se desarrollan en cada uno de estos sectores del aparato de Golgi. Van a cumplirse con algunas tareas en la red cis, otras en la cisterna cis, otras en las cisternas mediales, otras en la cisterna trans, y otras tareas también en la red trans del Golgi. ¿Sí? Esto ya lo irán estudiando más adelante, donde van a ver estas tareas que desempeña cada uno de los sectores del aparato de Golgi. Aclaro algo por las dudas, para que lo tengan presente. Vamos a suponer lo siguiente, miren. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que por acá hubiera otras cisternas. Vamos a suponer que acá hubieran otras cisternas. Fíjense. Este conjunto de cisternas puede formar otro dictiosoma. Este conjunto de cisternas puede formar otro dictiosoma. Pero eso no significa de que tuviera más de un aparato de Golgi. Este es un dictiosoma. Este es un dictiosoma. Este es otro dictiosoma. ¿Sí? Pero a pesar de tener más de un dictiosoma, sigo teniendo un solo aparato de Golgi. ¿Sí? Atentos a eso. Atentos a eso. Puedo tener un solo aparato de Golgi, pero que esté formado por varios dictiosomas a la vez. ¿Está? Atentos a eso, no es que tengo más de un aparato de Golgi. Puedo tener un solo aparato de Golgi que esté formado por un conjunto de dictiosomas. ¿Qué me indica eso? Me va a indicar que ese aparato de Golgi está funcionando más todavía. ¿Sí? Que está funcionando más de lo normal. Si hay muchas tareas que tienen que desarrollar el aparato de Golgi, ¿sí? Eso puede hacer que un mismo aparato de Golgi tenga más de un dictiosoma.
Pero no por eso voy a decir que tengo 2 aparatos de Golgi, 5 aparatos de Golgi. No. El aparato de Golgi siempre se considera uno solo. ¿Puede tener distintos dictiosomas? Sí. Sí puede tener distintos dictiosomas. Pero el aparato de Golgi siempre es considerado como uno solo en la célula. ¿Está? Bien. ¿Qué otro elemento tenemos como parte del sistema endomembrana? Otro elemento del sistema endomembrana son los endosomas. ¿Sí? Vamos a conocer 2 tipos de endosomas. Un endosoma temprano o primario, ¿sí? Lo pueden llegar a escuchar también como endosoma inmaduro, ¿sí? Y el otro endosoma es el endosoma tardío o secundario, ¿sí? Por lo que ustedes ven acá, ¿cuál está más cercano a la membrana plasmática? El primario. El primario, ¿sí? El primario está más cercano a la membrana plasmática. Perfecto. ¿Sí? El primario, chicos, le va a mandar material al endosoma secundario. Son diferentes, ¿eh? Son diferentes, no es que uno se transforma en otro. No. El endosoma primario va a mandarle material al endosoma secundario. ¿Sí? Y atentos con esto. El endosoma tardío o secundario, que es considerado el endosoma maduro, ¿sí? El endosoma más maduro de los dos es este, ¿sí? Y este endosoma secundario, por ciertas condiciones que vamos a evaluar en próximas clases, ¿sí? El endosoma secundario, con ciertas condiciones, va a tener la capacidad de transformarse en lisosoma, ¿sí? Va a tener la capacidad de transformarse en lisosoma. Atentos a eso, ¿eh? Endosomas, primario le lleva material al secundario, el secundario, llegado un momento, se va a transformar en un lisosoma. ¿Sí? Que ya ustedes saben que el lisosoma sirve para degradar material. Es una gran máquina que lo que hace es recibir material y una vez que recibe ese material va a ser destruido dentro del lisosoma. ¿Sí? Va a ser destruido dentro del lisosoma. ¿Ya? Puedo recibir material que venga desde afuera, puedo recibir material que venga de afuera, o material que venga desde el propio interior celular. ¿Sí? Si el material viene desde afuera, por ejemplo, vamos a suponer una bacteria que quiera destruir, ¿sí? Yo puedo ver una bacteria que venga desde afuera, un material que voy a destruir desde afuera, que pueda ser incorporado al interior de la célula para ser destruido, ¿sí? Para evitar que me infecte justamente, ¿sí? O muchas veces puedo, incluso un material que está dentro de la propia célula, que esté en exceso, como un organoide que esté en exceso, o alguna proteína que esté funcionando mal, puede ser destruida también dentro del lisosoma, ¿sí? O sea que el lisosoma se va a encargar de destruir material que puede ser de la propia célula, que venga desde el propio interior celular, o que venga incluso desde el exterior celular, como en el caso de bacterias. ¿Sí? Principal organoide de destrucción de material tanto intra como extracelular, el lisosoma. ¿Sí? Bien, entonces tenemos envoltura nuclear, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, aparato de Golgi con sus distintos sectores, los endosomas, y el secundario se termina transformando en lisosoma. Esos son los componentes que van a formar parte del sistema endomembrana. Pero me falta uno, que son todas estas pelotitas que ven acá, que son las vesículas.
Cuando hablábamos del transporte de vesículas en el citoplasma, en el tema citoesqueleto, nos referíamos a estas vesículas que se están mandando desde un sector a otro de la célula. Estas vesículas no están volando dentro de la célula, van a ser trasladadas gracias a proteínas motoras que van a cargar esa vesícula y que la van a ir llevando desde un lugar al otro. ¿Y sobre quién van a ir caminando para ir trasladando a esas vesículas? Sobre los elementos del citoesqueleto. O sea que el citoesqueleto también está metido en esto. Para poder comunicar a los organoides del sistema endomembrana entre sí, las proteínas motoras que se encargan de trasladar estas vesículas van a ir caminando sobre esos elementos del citoesqueleto para poder trasladar estas vesículas desde un lugar al otro. O sea que otro componente del sistema endomembrana son estas vesículas de comunicación entre organoides. ¿Sí? Bien. Y con esto voy a ir cerrando lo de hoy. ¿Qué vimos? Vimos los componentes básicos del sistema endomembrana. Vimos que en algunos casos, como en el caso de la envoltura nuclear con el RER, o el RER con el REL, hay una comunicación directa. Los organoides están fusionados entre sí. ¿Sí? Pero acá, como pueden ver, el aparato de Golgi, los endosomas, para poder comunicarse entre ellos, utilizan una serie de vesículas. Quiero decir con esto, que entre los elementos del sistema endomembrana puede haber una comunicación directa, cuando están directamente fusionados uno con otro, o puede haber una comunicación indirecta mediante vesículas. ¿Sí? Esas vesículas, para permitir la comunicación entre organoides del sistema endomembrana, van a encargarse de trasladar material desde uno a otro organoide, ¿sí? Formando lo que se conocen como vías del sistema de endomembrana, ¿sí? La clase siguiente vamos a hablar de esas vías de comunicación entre los organoides del sistema de endomembrana, y vamos a empezar a hablar un poquito acerca de algunas tareas que desempeñan cada uno de estos elementos dentro de este gran sistema, ¿sí? Una vez que hablemos de esas vías de comunicación, seguramente también les voy a comentar. Primero vamos a empezar con la parte de funciones de cada elemento del sistema endomembrana. Vamos a hablar de las vías vesiculares. Y una vez que hablemos de eso, nos vamos a ampliar un poquito la parte de vía vesicular. Les voy a comentar un poco acerca de lo que se llaman procesos de gemación y de fusión, ¿sí? Procesos de gemación y de fusión, cuando conozcamos lo general de las vías, ¿sí? Vamos a analizar bien una cubierta de proteínas que necesitamos para poder formar las vesículas, para poder trasladarla de un lugar al otro. No es que aparece de la nada la vesícula, sino que esa vesícula se tiene que formar en un punto, trasladarse por el citoesqueleto, gracias al citoesqueleto, y pegarse en otro lugar para trasladar ese material. Entonces vamos a hablar de a qué se llama sector luminal, a qué se llama gemación, qué es membrana donante o dadora, qué es membrana receptora, qué es fusión, ¿sí? Vamos a hablar de todo lo relacionado entonces con funciones de los elementos del sistema endomembrana y todo lo que tenga que ver con la parte general del transporte vesicular entre un organoide y el otro, ¿sí? Así que bueno, eso por hoy entonces. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Yo voy cortando el video.